Buenos días, doctora Maritza Gisela Paula Chica. El día de hoy voy a dar un análisis de la unidad 4 con sus subunidades como son 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Preguntas y desarrollo del pensamiento crítico. El arte de formular buenas preguntas. Cuando hacemos preguntas esenciales, tratamos con lo que es necesario, relevante e indispensable al asunto que tenemos ante nosotros. Nuestro pensamiento está firme y disciplinado. La calidad del pensamiento se determina por la calidad de nuestras preguntas. La pregunta es la herramienta intelectual indispensable para el pensamiento productivo, el aprendizaje eficaz. El aprender a pensar es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje porque plantea la apertura hacia la duda, señala o direcciona el pensamiento. Una mente sin pregunta es una mente que no está viva intelectualmente. En resumen, lo que hace pensar son las preguntas. Entre las habilidades de la mente extrasensoriales que han sido científicamente demostradas tenemos la telepatía, vista remota, clarividencia, práctica del yoga, precognición, hipnosis a distancia, curación psíquica, energía de curación y curación espiritual. Estas habilidades son de gran importancia porque cada una cumple con un rol diferente desde un punto de vista dependiendo del pensamiento de cada persona. Pero ¿por qué es necesario ejercitar el pensamiento crítico? Todo el mundo piensa, esto es parte de nuestra naturaleza, pero sin embargo nuestra calidad de pensamiento va a depender de lo que producimos, hacemos o construimos. El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, asunto o problema y al someterla a estándares intelectuales va a dar como resultado un pensador crítico y ejercitado que formula problemas y a través de ello preguntas. Piensa con una mente abierta al idear soluciones a problemas que son complejos. Preguntas como son: propósito del pensamiento, ¿qué trato de lograr? Pregunta en cuestión al problema, ¿qué pregunta estoy respondiendo? Información, ¿qué información estoy usando para llegar a esta conclusión? Inferencias y conclusiones, ¿cómo llegué a esta conclusión? Conceptos, ¿cuál es la idea central? Supuestos, ¿qué posiciones me llevan a esta conclusión? Implicaciones y consecuencias, ¿qué estoy insinuando? Punto de vista, ¿habrá otro punto de vista que deba considerar? Basado en estos elementos y preguntas del pensamiento, podemos razonar mediante una lista de cotejo, que esa nos sirve para evaluar según aprendemos a desarrollar los estándares intelectuales. Todo razonamiento tiene un propósito, es un intento a la solución de un problema mediante suposiciones, identificando el punto de vista fundamentado en datos. Intelectuales universales deben usarse cuando uno quiere verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación. Pensar de manera crítica implica dominar estos estándares. Para ayudar a los estudiantes, los profesores deben de formular preguntas que exploren su capacidad de pensar críticamente, preguntas que provoquen que los estudiantes se responsabilicen por su pensamiento y que al formularse con regularidad en el aula se vuelvan parte de las preguntas que los estudiantes necesitan formular. A continuación comentamos algunos de los estándares universales que son utilizados, como son la claridad, exactitud, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia. Cabe recalcar que estos estándares universales son utilizados para analizar la lógica de un artículo. Según Aristóteles, las virtudes intelectuales son ese modo por el ser del cual el hombre se hace bueno y realiza acciones de acuerdo con la virtud. Estas acciones, por tanto, son agradables y buenas. Humildad intelectual, imparcialidad, perseverancia intelectual, confianza en la razón, entereza intelectual, autonomía intelectual, integridad intelectual. Criterios para evaluar el razonamiento. Los pensadores educados y razonables usan criterios intelectuales para evaluar el razonamiento. Estos criterios incluyen, pero no se limitan, como son la claridad, precisión, exactitud, relevancia, profundidad, extensión, lógica e imparcialidad. Cuestionar al leer. Los lectores diestros pueden dominar esta destreza usando solamente libros sin el beneficio de conferencias y discusiones en clase. Ellos cuestionan activamente lo que leen,
Cuestionan para poder comprender, para evaluar lo que leen, para traer ideas importantes a su pensamiento. Ellos ven la lectura como un diálogo activo que rutinamente incluyen preguntas. A continuación, algunas de las preguntas que los lectores diestros hacen mientras leen. ¿Por qué leo esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué voy a ganar con esto? Cuestionar al escribir. El escribir bien es producir trabajos escritos que a la vez son claros y bien razonados. Para lograr esto, el escritor diestro rutinariamente hace preguntas de análisis y autoevaluación. Autoanalizar el razonamiento antes de escribir. Antes de escribir es importante comprender claramente la lógica de su posición. Puede determinar mejor esto al enfocar los elementos del razonamiento haciéndose preguntas como son: ¿cuál es mi propósito al escribir esta obra? ¿Qué pregunta intento contestar? ¿Qué información necesito para apoyar mi posición? Estos son algunos tipos de preguntas que uno puede hacer al cuestionar al escribir. Y bueno, esto ha sido todo mi análisis de la unidad 4. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Las preguntas esenciales están en boca de todos, se presentan como parte inherente del aprendizaje moderno, pero no todos los profesionales hablan de ella con la misma precisión. Por eso, hemos definido las preguntas esenciales como uno de los 10 cambios de la práctica en el aprendizaje enfocado al futuro. En esencia, este cambio significa pasar de responder las preguntas a cuestionar las respuestas. Se trata de la búsqueda de una respuesta a una pregunta, que no es fácil de obtener. Las preguntas esenciales también se adaptan a la edad y la madurez de los estudiantes. Pensamiento. Una manera poderosa de darle disciplina a sus preguntas es enfocarse en los componentes, y estas son: primero, cuando pensamos tenemos un propósito dentro de un punto de vista basado en suposiciones que llevan a implicaciones. Usamos hechos para emitir juicios y basado en conceptos para resolver un problema. Cuestionar las preguntas. Todo pensamiento responde a una pregunta. Presuma que usted no comprende del todo una idea hasta que entienda la pregunta de dónde salió. Las preguntas que enfocan sobre el pensar incluyen: no estoy seguro sobre exactamente qué pregunta. Telepatía, comunicación mental entre dos mentes. Vista remota, obtener una imagen de objeto que existe un cómplice. Clarividencia, obtener una imagen de objeto que no se encuentra a nuestro alrededor. Precognición, una percepción a un acontecimiento futuro. Hipnosis a distancia, inducir a una persona a distancia. Curación psíquica, curación espiritual, energía de curación, intuición, práctica de yoga y meditación en grupo. El pensamiento crítico. A continuación te daremos 8 consejos para desarrollar el pensamiento crítico. Primero, reserva tiempo y espacio. 2. Promueve el conocimiento y la curiosidad. 3. Enseña a dudar. 4. Preguntar es fundamental para fomentar el pensamiento crítico. Quinto, justifica, argumenta y analiza. Permíteles hacer una crítica constructiva. Sexto, fomenta su autonomía, respeta su espacio y propone lecturas. Séptimo, amplía miradas. Permítele ver los temas desde diferentes puntos de vista. Octavo, profundiza. Enamóralos de la temática para que estos indaguen y lleguen a la verdad acerca de un tema. Bueno, chicos, respecto a la posición, si tienen alguna duda me la hacen saber. Y primeras plantas con hojas. Pues realmente las primeras plantas fueron los musgos. Profesor, según la creencia del lejano oriente, ¿por qué se lo considera sagrado al ginkgo? Al ginkgo se le considera sagrado ya porque es una planta milagrosa y es una de las plantas más antiguas que existen. Profesor, una pregunta. ¿Cómo actúa el oxígeno generado por la fotosíntesis? Realmente el oxígeno se realiza por la iluminación, por la radiación y por lo que de noche las plantas realizan más fotosíntesis, ya que ahí es donde llega el oxígeno hacia las plantas. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, tengo una última duda. ¿Qué podemos hacer para que esta planta ginkgo no se extinga? Realmente mi recomendación sería para ustedes y para todas las personas que dejaran de talar árboles, no botar basuras, así esa planta ya no se puede extinguir. Buenos días, licenciada Marixa Paula Chicas. Somos el grupo 7 integrantes, Joelaine, González y Santiago. El pensamiento crítico nos dice que es la capacidad de analizar un tema bajo un criterio propio, que no es más que la capacidad de analizar la información que se tiene sobre un tema, evaluando los detalles y finalmente creando un propio criterio. También distinciones construidas desde el lenguaje con sólidos argumentos con el uso de los procesos de razonamiento. Eso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia
para dar forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Cuestionar datos, información y experiencia. Como primer punto tenemos que para poder realizar esto debemos realizar un cuestionamiento donde tenemos que tener una base de información. Esta base de información nos va a permitir profundizar en nuestro tema y tener un dominio total del mismo. ¿Para qué? Para poder realizar preguntas en base a nuestras experiencias y en base a la información que nosotros tenemos. Esto nos va a permitir precisar información y evitar información distorsionada, rodeos o trabas. Tenemos preguntas en la toma de decisiones y la solución de problemas. Como primer punto, definir conceptos claros en base a la toma de buenas decisiones. También tenemos la recopilación de datos exactos para evitar esos rodeos, trabas o informaciones innecesarias que a veces nos permiten perder tiempo. Y también tenemos precisar los datos para poder generar buenas opiniones. Y también por último tenemos que es una buena forma de abordar el tema y tomar unas buenas decisiones. Elementos del pensamiento. Tenemos 8 elementos del pensamiento que nos permiten pensar mejor. ¿Y a qué hacen estos? Cumplen con un propósito del pensamiento, utilizando preguntas que están tratando de responder a la información que necesitamos para contestar, interpretando o haciendo inferencias sobre lo que estamos queriendo llegar, mediante conceptos o ideas claves que estamos utilizando al pensar, haciendo implicaciones y bajo consecuencia de nuestro proceso de pensamiento, suponiendo las ideas que damos por ciertas desde algún punto de vista que debemos de tener en cuenta. La lista de cotejo es un instrumento estructurado que contiene una lista de criterios o desempeños de evaluación establecidos. También utilizamos para comprobar la presencia o ausencia de las características definidas en un proceso de aprendizaje. De igual modo, también nos sirve para evaluar principalmente contenidos procedimentales y actitudinales. Para ello, necesitamos también formular preguntas complejas e interdisciplinarias. Una de las habilidades más importantes que se trabajan con el pensamiento crítico y realmente puede ser un método que ayuda a los estudiantes a desarrollarlo. Algunas preguntas tenemos de ¿cuáles son los campos de pensamientos inherentes en esta pregunta compleja? ¿Trato con todos los campos relevantes la pregunta? ¿Dejamos fuera algún campo importante? Entendemos que el pensamiento crítico también es la capacidad de tomar decisiones meditadas, realizando juicios razonados basados en datos fiables. Para ello es muy importante formular preguntas complejas partiendo de las preguntas esenciales. Buenos días, doctora Maritza Gisela Paula Chica. El día de hoy voy a exponer las subunidades como son 4.3 y 4.4. 4.3, los estándares intelectuales universales. Estos deben ser utilizados cuando uno quiere verificar la calidad del razonamiento sobre un problema. Pensar de manera crítica implica dominar estos estándares. La meta final es entonces que estas preguntas llevan al proceso del pensar de los estudiantes hasta que se conviertan en la voz interior que los guiará a su vez a un proceso de razonamiento cada vez mejor. A continuación, comentamos algunos de los estándares universales, como son la claridad, que este es un estándar esencial si un planteamiento es confuso. Exactitud, un enunciado puede ser claro pero inexacto. Precisión, un planteamiento puede ser claro y exacto pero impreciso. Relevancia, un planteamiento puede ser claro, exacto, preciso, pero irrelevante al asunto o a la pregunta. Profundidad, es decir, es poco profundo. Amplitud, una línea de razonamiento puede ser clara, exacta, precisa, relevante y profunda, pero puede carecer de amplitud. Lógica, cuando las ideas no tienen sentido. Una forma efectiva de comprender un artículo es mediante el análisis del razonamiento lógico del autor. A su vez, hecho esto, se puede evaluar el razonamiento del autor usando los estándares intelectuales que a su vez evalúan el razonamiento. Para esto debemos de reconocer el propósito principal, la pregunta clave, la información, haciendo las inferencias, los conceptos claves, los supuestos, los puntos de vista principales. Para poder analizar un artículo se debe de considerar las características intelectuales, como son humildad intelectual. Esta radica en reconocer que uno debe de pretender que sabe más de lo que realmente sabe. Imparcialidad. Debemos de estar conscientes que hay que tratar todos los puntos de vista de la misma forma. Perseverancia intelectual. Estar consciente que es necesario usar la perspicacia intelectual. Confianza en la razón. Confiar que los intereses propios y de la humanidad estarán mejor atendidos si damos rienda suelta a la razón.
entereza intelectual. Reconocer que hay ideas que aunque las consideremos peligrosas o absurdas, estas pueden estar justificadas racionalmente. Empatía intelectual. Necesitamos ponernos en el lugar de otros para entenderlo. Autonomía intelectual. Lo ideal es que uno aprenda a pensar por sí mismo. Cuestionar al leer, cuestionar al escribir. Es posible educarse mediante la lectura por sí sola. Los lectores activamente cuestionan lo que leen. Cuestionar para poder comprender, evaluar y traer ideas importantes a su pensamiento. Mediante preguntas como, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué voy a ganar con esto? Cuestionar al escribir. Al escribir bien es producir trabajos escritos que son a la vez claros y bien razonados. Para lograr esto, el escritor debe de hacer preguntas de análisis y autoevaluación. Antes de escribir, es importante comprender claramente la lógica de su posición. Muchas gracias por haber escuchado mi exposición.